¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Mañana se inicia el debate de la demanda, sus proyectos sobre la demanda contra la disolución del Congreso. ¿Cuáles son sus principales fundamentos, los que va a exponer mañana, doctor? Yo creo que se trata de un caso muy importante, quizás el más importante de los que el Tribunal Constitucional ha visto, ¿no? Gran parte de la labor del Tribunal Constitucional consiste en proteger los derechos fundamentales, pero también en consolidar el Estado constitucional. Aquí se trata de una forma de limitación del poder. Algo que no debemos de olvidar es que desde las elecciones generales del año 2016, el Congreso fue un elemento de obstrucción tenaz de la labor del Poder Ejecutivo. La solución constitucional que prevista en el texto normativo era la cuestión de confianza. Que se trata de un mecanismo establecido en el texto constitucional y que tiene dos modalidades, una que se llama, digamos, que tiene carácter obligatorio y otra que tiene carácter facultativo. Tiene carácter obligatorio, que es cuando el primer ministro se presenta al inicio de su mandato, dentro del primer mes, dentro de los primeros 30 días, con el propósito de recibir el llamado voto de investidura. Pero también existe la figura de la cuestión de confianza de carácter facultativo, y en este caso es más bien menos generalizado, es menos común, ¿no? Esta situación se ha dado en una segunda ocasión cuando el presidente Vizcarra, ¿no? A través de su primer ministro, en este caso el primer ministro Salvador del Solar, ¿no? Se presenta al Congreso de la República con el propósito de presentar un proyecto de ley, ¿no? Que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que debía de ser discutida y eventualmente votada, modificada. No logró ingresar al recinto parlamentario. Es decir, una situación de por sí anómala, que no formaba parte de las prácticas de las relaciones pacíficas, cordiales e institucionales entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Fue necesario, digamos, de que un miembro del Poder Legislativo le cediera la curul. Bueno, al final hizo uso de la palabra y presentó la cuestión de confianza. Es decir, pidió que en la cuestión de confianza claramente quedó definida en el sentido que se suspendiera el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, esta situación persistió, ¿no? Se dio entonces en la práctica una negación de la cuestión de confianza. Según la demanda de la señora Lechea, no era competencia, que el Ejecutivo no podía meterse en el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Mire, en la actualidad ya no hay instituciones que puedan sustraerse al cumplimiento de determinados principios constitucionales. Es decir, durante largo tiempo el Congreso de la República, no solamente esta vez, sino durante mucho tiempo, utilizó mecanismos que violaban, ¿no? Que afectaban principios constitucionales. Por ejemplo, era muy común que de pronto nombraran magistrados del Tribunal Constitucional arbitrariamente, más movidos por criterios de orden político partidario. De pronto una comisión del Congreso de la República que se encargaba de la selección de los magistrados llamaba un concurso. Sin embargo, los que obtenían los primeros puestos no eran nombrados, es decir, se violaba un criterio meritocrático. O bien, por ejemplo, recientemente, ¿no es cierto?, no fue nombrado, creo que eso fue un caso bastante escandaloso, una persona allegada, incluso por parentesco consanguíneo, con el presidente del Congreso de la República. Yo me pregunto, ¿esa es una prerrogativa válida? Es decir, ¿es una prerrogativa constitucional del Congreso de la República? Es decir, ¿acaso no hay parámetros?
Y es más, esta era ya una preocupación incluso de otros órganos, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, que emitió un documento bastante interesante sobre crisis política y disolución del Congreso de la República. Este es un tema que llegó a generar preocupación del propio sistema interamericano, tanto así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en ese sentido. Entonces, en su propuesta señala más bien que como el Ejecutivo tenía como política de Estado, digamos, la transparencia y la adecuada forma de elección. Claro, de alguna manera el Poder Ejecutivo lo que hacía era traducir, digamos, ese interés público, este interés general, ¿no? Como parte de sus políticas de Estado, con que forman parte de sus competencias en este sentido. Pero y además no era el único, fue también la Defensoría del Pueblo como un órgano autónomo que manifestó su preocupación. Es decir, no podemos considerar de que esta clase de prerrogativas se lleven a cabo sin ninguna clase de tamiz, sin ninguna clase de límite. Es decir, no son atribuciones, es decir, que se puedan emprender si es que no hay ninguna clase de restricción constitucional. Tienen que ejercerse sobre la base de principios. ¿Y eso no viola el principio de poder, de balance? Yo diría que más bien lo refuerza. Es decir, lo refuerza habida cuenta de que tienen que ejercerse en el marco de principios constitucionales. Publicidad, deliberación, meritocracia, ¿no? Es decir, creemos de que el nombramiento, por ejemplo, a futuro de los magistrados del Tribunal Constitucional tiene que hacerse combinando elementos como, por ejemplo, puede ser el de la invitación, pero esta invitación tiene que hacerse pues a juristas de una larga trayectoria, con credenciales democráticas, con un largo reconocimiento jurídico, con una sólida base doctrinaria, ¿no es cierto? Es decir, y además con la transparencia pública del caso. También puede combinarse esto con la idea de concurso público, para que las personas, los juristas, abogados, o que se crean idóneos, puedan participar de este concurso público y sepan de que están ingresando a un concurso público en el que se considerarán su meritocracia, habrá transparencia, habrá deliberación, participarán los colegios de abogados. Ese es en ese marco se ejercerá las atribuciones del Tribunal del Congreso de la República. ¿El nuevo Congreso debe ver ese tema con prioridad? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Tiene que verlo, es decir, seguramente normará sobre el particular, seguramente también que tendrá que dictar una ley que regule mejor la cuestión de confianza. Nosotros quizás mañana en el curso del debate, de pronto alguno de los colegas hace una sugerencia sobre introducir algunos elementos de cuándo no debe plantearse cuestión de confianza, ¿no? Yo no estoy llevando esa propuesta porque considero que el Tribunal Constitucional no tiene facultades legislativas. El Congreso de la República tendrá que regular eso, tendrá que regular también una ley, tendrá que discutir el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo, hacerlo suyo o no, pero tendrá seguramente que si mi proyecto de ley es declarado fundado, tendrá que introducir elementos como por ejemplo el de la transparencia, el de la deliberación, con el propósito de que el nombramiento de los siguientes magistrados del Tribunal Constitucional sea conforme a esas pautas. Usted me dice que algunos de los magistrados pueden introducir el tema, ¿no? Del tema de la cuestión de confianza, ¿no? Claro, miren, mi proyecto tiene una serie de elementos, pero eso no significa que es un proyecto totalmente cerrado, ¿no? En el curso del debate, cualquiera de mis colegas puede proponer algunos añadidos, ¿no? Y eso se puede ir complementando. Se puede complementar, exactamente. Sentencia que se exactamente, final, sí, ¿no? sí. Primero, entonces, por lo que me dice, para usted sí es válido la presentación de cuestión de confianza por ese tema. El punto 2 es si se dio o no se dio la confianza, si hubo la denegación fáctica, como dice el presidente, o no. Para usted
sí hubo, ¿no? Esa negación. Bueno, para mí hubo, evidentemente, fue rotunda, es decir, fue elocuente. Creo que la televisión, es decir, en tal sentido no puede mentir, ¿no? Es decir, se trató de una negación. Si se habría concedido la cuestión de confianza, se habría paralizado con el proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, pero esto persistió, ¿no? Es decir, considerar de que hubo una concesión de la cuestión de confianza sería en realidad aceptar un fraude de la ley, ¿no? Es decir, una tintería. La Constitución no señala si tiene que ser expreso o no expreso, por ese motivo. Bueno, no lo acepta y además tenemos que usar el sentido común. Y que el sentido común claramente nos deja colegir de que hubo una negativa, se rehusó la cuestión de confianza. Algunos analistas han señalado de que es como dejar una puerta abierta, por ejemplo, dejar algunos temas, algunas circunstancias como eso del sentido común, ¿no? Que no sean normas, digamos, permanentes. Mire, esta es una situación excepcional. Es decir, hemos llegado a este punto no como resultado de que Vizcarra llegara a convertirse en presidente de la República, sino como resultado de la victoria electoral, de alguna manera, de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016. Es decir, es una crisis política que tiene a la fecha, ya van a ser 4 años, y que fue increciendo, y que dio lugar a un acosamiento que de alguna manera evitaba un equilibrio de poderes, ¿no? Un acosamiento constante por parte del Poder Legislativo, aprovechando una numerosa mayoría parlamentaria, ¿no? Es decir, y que dio lugar, usted sabe, al colapso de gabinetes, a la renuncia de ministros, yo diría incluso a la quiebra de políticas de Estado, por ejemplo, en materia educativa. ¿No es cierto? Es decir, es una situación anómala, es decir, que tiene que entenderse en el marco de una crisis política de larga duración. ¿Y cómo evitar que en otras circunstancias se malutilice, digamos, esta salida, esta solución en esta situación excepcional, como usted señala? Yo creo de que por ejemplo, la cuestión de confianza no podría utilizarse para vulnerar derechos fundamentales, ¿no? No podría utilizarse para beneficio personal del jefe de Estado. Yo creo que de pronto mañana se pueden proponer algún planteamiento en este sentido, ¿no? También es posible que el Congreso de la República, el nuevo Congreso de la República, pueda deliberar sobre algunos límites a la cuestión de confianza, pero considerar, ojo, que la cuestión de confianza es una situación de emergencia, es una situación muy especial, es una situación anómala, de situaciones críticas, no es una situación normal, ¿no? Esto no se puede normalizar, ¿no? Y luego, el último punto es, ya una vez pasado esto, si vale o no vale el documento de disolución del Congreso, porque dicen de que no estaba refrendado por todo el gabinete. ¿Cuál es su fundamento en ese sentido? Bueno, básicamente la situación es que, producida la negativa de la cuestión de confianza, el presidente de la República lo que hace es un discurso, ¿no? Hace un manifiesto. Este manifiesto es el que, digamos, define la crisis política, ¿no? Lo que hace el decreto supremo posteriormente, que está refrendado por un ministro, es, digamos, de alguna manera ratificarlo, ¿no? Pero se trata de un proceso, el manifiesto primero o el pronunciamiento del jefe de Estado, luego el decreto supremo y ahora las elecciones de la República. Porque, ojo, de alguna manera lo que hace el jefe de Estado es una atribución constitucional, pero es una atribución constitucional que encuentra su sustento básicamente en el respaldo popular, ¿no es cierto? Y en una solución política que son las elecciones de la República. No olvidemos que la cuestión de confianza también en la Constitución está sujeta a límites, ¿no es cierto? Por ejemplo, no podría hacerse en el último año del mandato parlamentario, ¿no? Otro detalle,
el presidente de la República, por ejemplo, no podía disolver la Comisión Permanente del Congreso, tanto así que está funcionando, ¿no? Bueno, tuvo que convocar a las elecciones, tanto así que estas están en curso. ¿Pero no tenía que tener las firmas de todo el gabinete? No, no creo, no había esa no es una exigencia formal, ¿no? Bastaba con el premier, que es como figura. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces, sí, tiene plenamente validez. Sí, exactamente. Bueno, mañana se inicia este debate y ¿usted cree que sea fácil? ¿Lo acabarán en un día? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que las líneas maestras del debate se van a dar mañana, ¿no? Es decir, creo que lo ideal sería de que el debate concluya también mañana y que los votos de mis colegas, los votos singulares, los fundamentos de voto, tengan lugar los siguientes días. No creo que se pueda anunciar el sentido de la votación el día de mañana. Los votos singulares y los fundamentos de voto podrían publicarse después, ¿no? Hay un plazo hasta el 21 de enero, más o menos. Quién sabe si el 21 o el 22 de enero podría publicarse la sentencia con los fundamentos de voto y los votos singulares. ¿Es importante que sea antes de las elecciones para que se le dé más fortaleza? Es crucial. Es crucial porque se necesita pensar en la seguridad, digamos, política, ¿no? Es necesario pensar en la predictibilidad, por otro lado, social, ¿no? Es decir, esto, a mi juicio, es crucial. ¿Considera usted que se va a conseguir? Creo que son 4 votos mínimos, ¿no? Para las cuestiones competenciales son 4 votos, yo espero que sí, ¿no? El proyecto tiene todos los elementos, yo creo los elementos básicos para ser considerada fundada, ¿no? Es decir, yo espero que sí, espero contar no solamente con 4 votos, ¿no? Espero contar con más votos. Hay que considerar que cuando se presentó la medida cautelar, el rechazo de esta medida cautelar contó con 5 votos, ¿no? Entonces sí creo que si se es coherente con este punto de vista, espero contar por lo menos con 5 votos, ¿no? Pero en cualquiera de las circunstancias, el proceso no está en riesgo, el proceso electoral. Yo creo que ni siquiera en la perspectiva de los colegas que están pensando en los votos singulares estaría en su mente suspender el proceso electoral. Por primera vez primero que se ha hecho público la ponencia de un magistrado y se va a pasar también en público el debate. ¿Cómo cambia, cómo mejora eso los fallos del Tribunal Constitucional? Yo creo que es un cambio de paradigma. Se pasa de un principio de reserva hasta de secretismo a un sistema de publicidad. Hay un cambio enorme en cuanto a percepción democrática en buena hora, ¿no? A mí me daban la posibilidad de que escoja entre la publicación de un resumen de mi proyecto de ponencia o la publicación plena, entera de mi proyecto. Yo opté por la segunda, es decir, la publicación plena de mi ponencia. No obstante que sabía que iba a ser seguramente objeto de críticas, pero en buena hora, ¿no? Esa es digamos, la labor de las Cortes, ¿no? Independientemente si nuestras sentencias van a ser objeto de crítica o de encomio. Incluso ha sido cuestionado por algún sector, como que estuvieran manipulando o presionándolo por algunos motivos para que este tipo de sentencia. Mire, a mí nadie me ha manipulado ni presionado por ninguna sentencia y tampoco lo permitiría. ¿No? Es decir, mis fallos, no solamente sino cualquiera de mis otros fallos, están motivados simplemente en criterios de conciencia y en la Constitución. Usted ha sido duramente cuestionado, por ejemplo, por su voto en torno al habeas corpus que permitió la liberación de Keiko Fujimori. ¿Hubiera sido conveniente que esa sentencia o proyecto también hubiera sido público, hubiera sido posible?
Bueno, quizás ahí sea distinto, ¿no? Porque al final aquí estamos en un caso de interés nacional, ¿no es cierto? De interés público general. El otro puede tener cierta connotación de interés público, pero al final se trata de un asunto que concierne, ¿no es cierto?, a una persona particular, ¿no? Es decir, que es la persona que pide su libertad, ¿no? No es lo mismo un caso de habeas corpus que un caso de inconstitucionalidad o que un caso de carácter competencial, ¿no?, que tiene que ver con los poderes del Estado, ¿no? Pero bueno, también en ese caso mi punto de vista se basó, discrepando aún con mis colegas que votaron en contra o con mis colegas que votaron también a favor del habeas corpus, pero por consideraciones diferentes, un voto de conciencia.